Como ya nos mencionaban, el mensaje de esta mañana tiene por título El Evangelio es fe en el Señor, y está basado precisamente en un texto del Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo del 1 al 10, y aunque le vamos a dar lectura más adelante, vamos a estar hablando durante todo el mensaje acerca de la fe precisamente, pero antes de comenzar a hablar de ello, quisiera iniciar con una oración, así que les voy a pedir por favor que cierren sus ojos para encomendarnos en las manos del Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por un día más que nos permites estar aquí, por una semana que está comenzando, y en esta hora te pedimos, Señor, por favor tú nos ayudes a estar completamente despiertos y alertas y concentrados para poder escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros. Que cada uno de los que estamos aquí presentes podamos escuchar tu voz a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo me utilice por favor para poder transmitir lo que tú tienes para todos nosotros y que seamos bendecidos. En esta hora te pedimos por favor nos ayudes no solamente a escuchar, sino también a asimilar y a aprender lo que a ti te agrada y lo que tú quieres para nosotros, Señor. En tus manos nos encomendamos, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén. Y quisiera comenzar en esta mañana contándoles una historia, seguramente inventada, pero una historia al fin, que leí hace muchos años. Y cuenta la historia que había un hombre que tenía el deseo de ir por un crucero. ¿Cuántos de aquí quisieran algún día ir a un crucero? ¿Sí? Por el Mar Caribe, visitar 3 o 4 países. Es una forma bastante interesante y peculiar de tomar unas vacaciones de unos 10 o 15 días. Pero este hombre tenía ese deseo de ir por un crucero, así que ahorró durante años todo el dinero que pudo para poder comprar el pasaje para poder ir en el crucero. Y finalmente, después de muchos años de ahorro, pudo conseguir el dinero para comprar su boleto y fue precisamente, lo compró, y llegado unos días antes de ir en su viaje, él se dirigió también a una tienda, a un centro comercial, y compró todos los paquetes de galletas saladas que pudo comprar. Y todo eso lo metió en una de sus maletas y se fue al crucero. Y estando en el crucero, cuando estaba él ya en el viaje y disfrutaba lo más que podía, hacía las actividades, veía el mar, pero llegado el momento de las comidas, lo que hacía este hombre es que se iba a un rincón del barco, sacaba su pequeña maleta y sacaba unos paquetes de galletas saladas y las comía los más que podía. Tenía que racionarlas por los diferentes días que iba a durar su viaje, y esto lo hizo el hombre durante cada día del crucero. Ya unos 2 días aproximadamente antes de que terminara su viaje, antes de que finalizara el crucero, otro de los pasajeros se le acercó mientras estaba el tiempo de comida y le dijo: oye, yo siempre veo que tú en el tiempo de las comidas vienes aquí y te sientas y comes estas galletas saladas, y la pregunta es: ¿por qué lo haces? El hombre se le puso la cara roja de vergüenza, bajó el rostro y dijo: mira, lo que pasa es que no tengo nada más para comer y no tengo el dinero para costearme las comidas del crucero. A lo que el hombre que hizo la primera pregunta se quedó extrañado y le dijo: amigo, tu boleto de crucero ya incluye las comidas. Y ese hombre se dio cuenta, lamentablemente, ya para el final del viaje, que no había disfrutado del todo lo que había pagado. Y les cuento esto porque eso mismo ocurre hoy en día con muchos creyentes que desconocen lo que realmente es el Evangelio. No conocemos a profundidad, no sabemos realmente lo que conlleva a cabalidad el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Se nos predica de las bondades del Evangelio, sí, y eso está bien, de las bendiciones, de que hay riquezas, sí, pero es importante también que se nos hable o que tengamos que hablar del Evangelio de una manera integral. El Evangelio, además de esto, conlleva compromiso con Dios, con sacrificio, disciplina, esfuerzo, constancia. Y es por esa razón que durante estas semanas hemos estado hablando de lo que realmente es el Evangelio. Y primero que nada dijimos que la palabra Evangelio, que es una palabra griega, significa buenas noticias. La humanidad que había caído en desgracia a causa de sus pecados y que no tenía ninguna forma de acceder a Dios,
tiene ahora las buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Pues bien, ese mensaje del Evangelio, esas buenas noticias de salvación para nosotros son que Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo para morir por nuestros pecados, que al tercer día Él resucitó mostrando su poder y que por medio de la fe en Él nosotros podemos ser salvos. Esas son las mensajes, esas son las noticias, perdón, esas son las buenas noticias, ese es el mensaje del Evangelio. Y además de esto, de esta palabra como tal, Evangelio, buenas noticias, las últimas 2 semanas hemos estado hablando de 2 puntos, permítanme recordárselos. El primero es que el Evangelio es confiar en Dios. El Evangelio es confiar en Dios, fue lo que hablamos la primera semana que comenzamos esta serie de sermones. Y en muchas ocasiones cuando caminamos con el Señor, las cosas pueden no marchar de la mejor manera. La barca en la que estamos, hablando figuradamente, puede estar pasando por una de las peores tormentas y puede parecer incluso que Dios no está al tanto de nuestra situación, que Dios no tiene cuidado de nosotros, que se ha olvidado y que por eso estamos pasando por situaciones complicadas o difíciles. Sin embargo, el Evangelio nos invita a confiar en Dios aún en medio de esas situaciones difíciles. Y confiar en Dios, cuando decimos que el Evangelio se trata de confiar en Dios, no nos asegura en ningún momento que nosotros vamos a ser librados de las pruebas o que no vamos a pasar por dificultades o que vamos a recibir una salida milagrosa en medio de esos tiempos difíciles. En el libro de Daniel, no vaya para allá, Daniel en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3, nos encontramos una historia de los amigos de Daniel precisamente, se llamaban Sadrach, Mesach y Abed-Nego, nombres raros. Y estos 3 muchachos, seguramente usted conoce la historia, nos dice que habían llegado a ser gobernantes en el reino de Babilonia. Y el rey principal de Babilonia mandó hacer un evento, Nabucodonosor, que era el rey, mandó hacer un evento en el cual construyó una enorme estatua que todos tenían que adorar, todos sus gobernantes, entre ellos estos 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Pero ellos se negaron a adorar esa estatua, hecho por lo cual ellos fueron enviados a un horno de fuego. Y si usted conoce o ha leído la historia, sabe que al final de esto, estos muchachos fueron rescatados sobrenaturalmente, de una manera milagrosa del fuego, no los consumió, no se quemaron, y entonces ellos pudieron demostrar el poder de Dios. Pero siempre me ha llamado la atención la respuesta de estos jóvenes antes de ser enviados al fuego, antes de ser puestos en este horno de fuego. La respuesta de estos jóvenes es la siguiente: el rey Nabucodonosor les da una última oportunidad para adorar su estatua, y lo que dicen ellos es lo siguiente, Daniel 3, el versículo 17 y 18, si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos, Él nos rescatará de su poder, su majestad. Y hasta ahí todo bien, ¿no? Nos gusta esa parte en la cual ellos tienen esa fe, esa confianza de que Dios los puede salvar, e incluso le dicen a este rey que ellos no van a adorar su estatua porque su Dios es más poderoso. Pero el relato sigue y estos jóvenes dicen, pero aunque no lo hiciera, ellos sabían que había un 50-50. Había una posibilidad de que Dios interviniera de una manera milagrosa y lo rescatara del fuego, que fue lo que finalmente ocurrió. Pero también había una posibilidad de que Dios simplemente honrara el sacrificio, el estar de estos jóvenes firmes en su convicción y en su fe, pero que Dios no interviniera. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios simplemente. Y estos jóvenes dicen, pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Una vez más, estos jóvenes dicen, mira, nuestro Dios puede salvarnos, esa es una posibilidad cierta, pero también puede ser que nuestro Dios no quiera hacerlo, que Él permita que el fuego nos consuma, pero aún con esto, nosotros no vamos a dejar de servirlo. Y ese es el compromiso. Decir que estamos comprometidos con Dios cuando todo va bien, cuando la barca va bien, cuando la cuenta del banco está llena, cuando tenemos salud, cuando en casa todo está tranquilo, y decir que ahí tenemos compromiso en Dios o con Dios, pues es sencillo. Pero la verdadera naturaleza del compromiso se da cuando las cosas se ponen difíciles,
Cuando tenemos a alguien en el hospital, cuando no encontramos trabajo durante 6 meses, cuando realmente nosotros vemos que ya las nubes son más negras, cuando la tormenta se pone más fuerte, realmente ahí se revela la verdadera naturaleza del compromiso que tenemos con Dios. Por eso decíamos que el Evangelio es un compromiso, un confiar en Dios, el Evangelio es confiar en Dios. Ahora sí, el segundo punto que veíamos la semana anterior es que el Evangelio también requiere compromiso. Y la palabra compromiso se refiere a una obligación que se contrae entre ambas partes, es decir, entre Dios y nosotros. Y no solemos escuchar muy seguido de que el Evangelio requiere un compromiso total. Escuchamos que el Evangelio es amor, que el Evangelio son bendiciones, que el Evangelio es paz. Y sí es verdad, todo eso es el Evangelio, pero además de eso, el Evangelio también es compromiso total. Pero pensamos que compartir las buenas nuevas del Evangelio, hablando de un compromiso, de que se necesita comprometernos, o de que es necesario estar comprometidos con el Señor, empezar de esa manera y hablar a un recién convertido, a una persona que está interesada en el mensaje de esa manera, y expresarle que se necesita un compromiso, a veces solemos pensar que no es la mejor manera de iniciar para compartir el Evangelio. Eso pensamos nosotros. Sin embargo, el Señor Jesús, casi al principio, lo que le dice a la gente que lo seguía es lo siguiente. Usted lo va a encontrar en el Evangelio de Marcos capítulo 8. Marcos 8, 34 al 35 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Así que si el Señor Jesús, si el mismo Hijo de Dios inició hablando de que el Evangelio es un compromiso total, ¿quiénes somos nosotros para no hablar de la misma manera? Tenemos que decirle a las personas la verdad, y la verdad completa, sin pelos en la lengua. Y tenemos que decirles que el Evangelio requiere compromiso, y no cualquier clase de compromiso, requiere un compromiso total. También hace muchos años escuché una fábula, tal vez ustedes la han escuchado, que cuenta que iba un día por la carretera caminando un cerdo y una gallina. Y los dos iban caminando en esta fábula, y de repente la gallina le dice al cerdo: oye, ¿sabes qué? Este sería un buen lugar para poner un restaurante. Y entonces comenzaron a ver, y el cerdo dijo: sí, oye, sí tienes razón, es un buen lugar, aquí pasan bastantes autos, muchas personas pasan por esta vía, este lugar sería un lugar ideal para colocar un restaurante. Muy bien, ¿qué tienes en mente?, le preguntó el cerdo a la gallina. ¿Cómo le pondríamos a nuestro restaurante? Y la gallina respondió: ya tengo la idea, le pondríamos huevos con jamón. Ese sería el nombre de nuestro restaurante, dijo la gallina. Entonces el cerdo se la pensó un poco más y dijo: ¿sabes qué? Después de lo que acabas de decir, creo que no me conviene mucho asociarme contigo. Y la gallina se extrañó, le dijo: ¿por qué? Le dijo: permítame explicarle, le dijo el cerdo. Lo que pasa es que si nosotros colocamos este negocio, si nosotros colocamos este restaurante, tú vas a estar involucrado, pero yo tengo que estar completamente comprometido. Porque para hacer huevos con jamón, la gallina lo único que pone son los huevos. Pero el cerdo, ¿qué tiene que poner? La vida. Así que en ese mismo sentido, el Señor se comprometió en salvar a la humanidad a tal grado que Él mismo se entregó por completo en la cruz. Y la pregunta para nosotros sería: ¿estás involucrado o estás comprometido? Porque no es lo mismo estar involucrado que estar comprometido. Así que cuando hablamos del Evangelio, dijimos que el Evangelio es, primero que nada, confiar en Dios. Y segundo, el Evangelio es un compromiso total. Esos son los dos puntos que hemos visto las 2 semanas anteriores. Ahora bien, el tercer punto que vamos a ver precisamente en esta mañana, y que es el tema central del mensaje, es que el Evangelio es fe en el Señor. Y esa declaración puede sonar bastante obvia. Por supuesto, el Evangelio es fe, que requiere fe. Podríamos pensar, obviamente, el Evangelio y la fe van de la mano, eso es obvio. Sí, pero sin embargo, así como es importante tener un concepto correcto y bíblico de lo que es el Evangelio, también es importante tener un concepto claro y bíblico de lo que es la fe.
Y el mejor lugar que tenemos para poder encontrar una definición o el concepto de la fe es precisamente dentro de la Biblia, en el libro de Hebreos o en la epístola de los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, que es un versículo que ya hemos estado hablando mucho en los últimos meses. Hebreos 11:1, que es la definición como tal de la fe, y dice de esta manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Una vez más, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es saber con absoluta certeza que hemos de recibir lo que esperamos. Y por otro lado, la fe también es estar convencidos de que Dios es nuestro Salvador y Señor, aun cuando nunca lo hayamos visto. La fe es creer sin ver, la fe es tener la certeza de que vamos a recibir lo que esperamos. Y la fe también es fundamental en el camino del Evangelio, en la caminata del creyente. ¿Por qué? Les voy a dar 3 puntos que muchas veces ya conocemos, pero que pasamos por alto, por los cuales la fe es fundamental en la vida de un cristiano. Y primero que nada, la fe es fundamental porque es por medio de la fe que hemos sido salvos. Es por medio de la fe que hemos sido salvos. Le voy a dar las citas. Si usted anota, por favor anote los textos para que más adelante en su casa pueda leerlos con tranquilidad. Y les decía, es por medio de la fe que hemos sido salvos. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 8. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que primero que nada decía, la fe es por medio de la cual nosotros somos salvos. ¿Por qué también es importante la fe? Un segundo punto, porque por medio de la fe somos justificados. No solamente hemos sido salvos por medio de la fe, sino que ahora por medio de la fe también somos justificados. Esto lo encontramos en la epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios que es de principio a fin por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios que es de principio a fin por medio de la fe. Así que nuestra justificación, nosotros somos justificados por medio de la fe. Esto lo hablamos hace un mes cuando dijimos que somos justificados por medio de la fe y no por medio de las obras. Tercer y último punto acerca de la importancia de la fe. Es por medio de la fe que hemos venido a ser parte de la familia de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí el evangelista nos dice que a todos los que tienen fe en el nombre del Hijo de Dios nos ha sido dada la potestad, el derecho, la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Así que por medio de la fe hemos venido a ser parte de la familia de Dios. Y de esta manera podemos ver cómo la fe juega un papel fundamental en la vida de un creyente. La fe no solamente es creer en Dios o que decimos que creemos en Dios, o solamente decir frases como Dios tiene todo en control, o todo está en manos de Dios, o Dios es el que cuida de nosotros, que es verdad y es correcto, sí, pero eso no solamente es la fe, eso solamente es una parte, pero no es el panorama completo. La fe es fundamental en la vida del creyente porque por medio de la fe somos salvos, somos justificados y somos hechos parte de la familia de Dios. Conocer lo que realmente es la fe nos ayuda a saber por qué creemos en el Señor Jesús y qué es lo que debemos creer en Él. Y de hecho la fe correcta es tan importante, más allá de lo que ya acabamos de decir, pero una fe correcta es tan importante que la misma Biblia nos enseña que sin ella, sin la fe adecuada, sin la fe correcta, es imposible agradar a Dios. Ahí mismo en el libro de Hebreos, pero en el capítulo 11, versículo 6, dice de esta manera la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y solamente con la primera parte, pero sin fe es imposible agradar a Dios. En muchas ocasiones nosotros, si somos creyentes honestos, creyentes sinceros,
Nos vamos a preocupar en no ofender a Dios. ¿Y cómo nos ocupamos en no ofender a Dios? Bueno, nos cuidamos de hacer acciones correctas, buscamos tener una vida recta delante de Dios, buscamos alejarnos del pecado, buscamos tener o vivir una vida de santidad, una vida correcta, una vida recta. Y eso está bien, eso es correcto. Pero más allá de eso, si nosotros realmente queremos agradar a Dios, no solamente no debemos buscar el pecado, sino que debemos buscar tener la fe correcta. Nosotros como creyentes no basta solamente con alejarnos del mal, sino que tenemos que buscar tener la fe correcta, la fe que agrada a Dios. No obstante, si queremos realmente agradar a Dios, debemos enfocarnos en tener esa fe que les digo, la fe que honra, la fe que agrada a Dios. Y quisiera hacerles algunas preguntas, no necesita contestar externamente, pero ¿alguna vez ha orado pidiendo algo, pero en el fondo realmente dudaba que lo iba a recibir? ¿Alguna vez fue, lloró y dijo, Señor, creemos que tú eres poderoso para sanar, para dar, para proveer, para lo que sea? Y orábamos con fe supuestamente, pero realmente en el fondo decíamos, no sé, no creo realmente que lo vaya a recibir. Tengo que orar porque pues tengo que quedar bien, porque a lo mejor estamos orando aquí al frente de la iglesia, pero en el fondo no lo creíamos. En alguna ocasión, luego de ver la providencia de Dios, se dio cuenta de su falta de fe. Usted recibió lo que necesitaba, ya sea en salud o en un trabajo, en una cuestión material, y cuando lo recibe, cuando ve la provisión de Dios, cuando ve que Dios está al cuidado de nosotros, dice, yo no tenía fe. La verdad es que el Señor respondió por misericordia, pero yo, si fuera por mí, la fe no me alcanzaba para esto que he recibido. Esto solamente es gracia del Señor, esto solamente es porque el Señor es bueno, pero la fe me falló. ¿O incluso ha dudado alguna vez que Dios puede intervenir en su situación específica? Yo creo que Dios es poderoso, pensamos. Yo creo que Dios tiene el poder, pero no en mi caso. No con mi familiar, no con mi amigo, no en esta situación en particular. Dios puede hacer muchas cosas, pero esto sí lo veo difícil, llegamos a pensar. Y si somos honestos, seguramente vamos a responder sí en alguna o incluso en las tres situaciones. Nos ha fallado la fe, nos ha faltado fe, o hemos flaqueado en la fe. Y decimos, sí tenemos fe, pero cuando se trata realmente de ponerla en acción, de ponerla en práctica, es ahí donde nos damos cuenta de que en muchas ocasiones fallamos. Y no recordamos que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si somos conscientes de que no somos los más fervientes creyentes, de que nuestra fe a veces tambalea, y de que a veces nuestra fe es flaca, como decíamos en la mañana, o débil, o hasta raquítica, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer si nuestra fe en ocasiones falla? Y en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, encontramos una historia después de la transfiguración del Señor, que nos dice que el Señor subió a un monte con 3 de los discípulos, y ahí fue transfigurado. Y después de que aconteció esto, venía el Señor bajando de ese monte, caminando. Y el relato bíblico de Marcos 9, nos dice que estaban ahí los discípulos que se habían quedado, un padre y su hijo. Y entonces cuando el Señor se acercó para preguntar qué ocurría, los discípulos dicen, mira Señor, este padre nos trajo a su hijo para poder sacarle el demonio que tiene adentro, pero no pudimos. Y entonces el Señor comienza a hablar con el padre del muchacho, le dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué ocurre? Y el padre comienza a explicarle, mira, mi hijo tiene un demonio y a veces lo toma posesión de él y lo avienta al agua, lo avienta al fuego, y ha intentado matarlo en diferentes ocasiones. Y lo traje aquí a tus discípulos para que lo sanaran, pero no pudieron. Y después de esto el padre, permítame leer lo que dice, a menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes, dice este padre. Ya había ido hasta ahí, ya había hecho el viaje, ya había llegado con el Señor. ¿Tenía fe? Podríamos decir que sí, había ido hasta con el Señor para que sanara a su muchacho, a su hijo. Así que podríamos decir que por lo menos tenía una fe. Tal vez débil, tal vez flaca, como decíamos, raquítica, sí, pero tenía algo de fe. Y el Señor Jesús le responde de la siguiente manera, ¿cómo que sí puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad.
Sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Como ya mencionamos, la Biblia nos enseña que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Y no obstante, el Señor también sabe de nuestras flaquezas. En otra porción de la Biblia dice que Él se acuerda de que nosotros somos polvo. El Señor sabe que a veces fallamos. El Señor sabe que a veces nuestra fe es débil. Y no obstante, con eso Él no se enoja o no se molesta o nos reprende. Aquí no vemos al Señor diciéndole: por tu falta de fe tu hijo se irá sin ser sanado. Esa no es la respuesta del Señor. Tampoco el Señor reprende al padre o a los discípulos: ustedes no tuvieron la fe suficiente para expulsar al demonio del muchacho. Esa no es la respuesta del Señor, a pesar de que la fe no había sido la suficiente. El Señor le dice: todo es posible al que cree. Y este padre entiende que la fe que tenía no era suficiente. ¿Y qué es lo que dice él? Sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Así que nosotros, en 3 puntos, podemos ir delante del Señor. Podemos reconocer que no tenemos la fe suficiente y podemos pedirle al Señor que nos ayude a vencer la incredulidad que tenemos, que nos ayude a vencer el obstáculo que tenemos y que nos evita o que nos impide creer en que el milagro, en que la situación que el Señor puede resolver. Pero tenemos que ser honestos y decirle al Señor: Señor, sí creo, pero me falta fe. Señor, sí creo, pero ayúdame a vencer esta incredulidad que me impide creer del todo, creer al 100% que tú puedes hacer las cosas. Señor, ayúdame. Señor, dame la fe que me hace falta. El año pasado hablábamos acerca del aniversario de la Reforma y vimos a algunos de los reformadores, y entre ellos el que más hablamos fue Martín Lutero. Seguramente usted lo recuerda. Y ya hemos mencionado esta parte, pero me gustaría recordarlo. Y la historia como tal nos cuenta que en sus primeros años, cuando inicia la Reforma, Martín Lutero es llamado a comparecer en lo que se conoce como la Dieta de Worms, que es una reunión donde estaban colocados los principales sacerdotes, gente de la Iglesia Católica y príncipes y reyes de los alrededores, y lo habían llamado, lo habían convocado para que diera parte de lo que él había escrito, de lo que había escrito Martín Lutero. Y poniéndolo en una sala muy grande, le hicieron 2 preguntas. La primera fue: ¿estos son tus escritos? Habían colocado una mesa con varios de los libros y panfletos que Martín Lutero había escrito, y respondió él: sí, son míos. Y la segunda pregunta que le hicieron es: ¿te puedes retractar de lo que has escrito? Y Martín Lutero, sabía lo que iba, sabía que tenía que ir preparado para esa situación. Sin embargo, cuando escucha esta segunda pregunta y al ver todos los personajes que estaban ahí reunidos, príncipes, reyes, sacerdotes, gente importante, comienza a dudar un poco. De tal grado que tiene que pedir que le den un tiempo, y a regañadientes le dan 24 horas para que piense bien su respuesta. Y en la historia nos dice que él se va a su habitación o a su cuarto, y ahí comienza precisamente una lucha entre si estaba bien lo que estaba haciendo o estaba mal. Y él comienza esa duda de que si tiene que continuar con lo que había estado hablando o se tendría que retractar. Tenía esa duda, tenía esa flaqueza, podríamos decir, de fe de lo que estamos hablando. Pero él comienza a pedirle al Señor que le dé de nuevo, que le dé fortaleza, que le dé valentía, que le dé el ánimo que le hace falta para poder continuar con la labor. Y 24 horas después, Martín Lutero se vuelve a presentar ante esa corte para dar respuesta a esa segunda pregunta. Y permítame leer cuál fue su respuesta. Es la siguiente: a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho. Me mantengo firme en las Escrituras, a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro o correcto actuar en contra de la conciencia. Que Dios me ayude. Esa fue la respuesta de este pequeño monje ante esa gran corte. Aún a pesar de que él había tenido esa crisis, digamos, de fe, él había ido y que había dicho: Señor, yo no puedo. Señor, ante ellos no soy nada. Necesito de tu ayuda, necesito de tu favor. O como diría aquel padre del relato de Marcos: Señor, creo,
creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y esta fue la respuesta de Martín Lutero. Así que una vez más debo preguntar, ¿alguna vez ha orado pidiendo algo, pero en el fondo dudaba que lo recibiría? En alguna ocasión, luego de ver la providencia de Dios, ¿se dio cuenta de su falta de fe? ¿Ha dudado alguna vez que Dios puede intervenir en su situación específica? Y lo cierto es que todos hemos pasado por estas situaciones. Si somos realmente honestos, si tenemos que ser sinceros, todos nosotros hemos pasado por estas situaciones. Sin embargo, si nuestro deseo es agradar a Dios, debemos buscar revertir esa situación. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a vencer la incredulidad y que nos permita agradarlo a Él por medio de una fe renovada, una fe nueva. No obstante, y a pesar de que podamos en ocasiones ver nuestra fe que tambalea y vayamos a pedirle al Señor que nos ayude, la verdad es que Él desea, Él quiere que nosotros crezcamos. Él no espera que nosotros estemos cada 8 días o cada 15 días viniendo ante Él y diciendo, Señor, ayúdame a vencer la incredulidad. Que estemos cada 3 días diciéndole, Señor, mi fe flaquea, fortaléceme en la fe. Eso no es lo que Dios espera. De hecho, en el libro de los Hebreos, ahí donde hablábamos acerca de la fe, pero en el capítulo 5, versículo 12, dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Dice el escritor de Hebreos, los está reprendiendo. En cambio, necesitan que a alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. ¿Y qué más básico que la fe, o no? Y continúa el escrito bíblico, dice, son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Aquí el escritor de Hebreos, en consecuencia el Señor, nos reprende a nosotros como creyentes diciéndonos, ustedes tienen años asistiendo a la iglesia, ustedes tienen años leyendo la Biblia, escuchando predicaciones y continúan siendo como niños. Necesitan que se les esté recordando cada 8 días los rudimentos de la fe y eso no es posible. Ustedes que tienen años como creyentes, dice aquí el escritor de Hebreos, ya tendrían que ser maestros, ya tendrían que estarle enseñando a otros acerca de los rudimentos de Cristo, acerca de la fe, de la salvación, de la justificación, y necesitan todavía leche en lugar de alimento sólido. Como acabamos de leer, un creyente debe crecer y ser fortalecido en la fe por medio de la palabra de Dios. De otra manera, si pasan los años y nuestra fe se ve siempre movida por diversas circunstancias, por lo que está pasando, por las adversidades, por los dolores, por las pruebas, y siempre estamos tambaleando por ellas, vamos a seguir siendo niños espirituales, vamos a seguir siendo, como también dice la Biblia, como aquellos que son movidos por todo viento de doctrina contraria. Y ahora bien, en cuestión de la fe, en la Biblia encontramos muchos ejemplos a seguir, pero sin duda el mayor de ellos lo vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas. Y ahora sí, si usted tiene su Biblia, por favor, el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Lucas 7. Versículo del 1 al 10, permítame darle lectura, en esta ocasión lo vamos a leer completo. Sígalo por favor con su vista. Lucas 7 del 1 al 10 dice de esta manera: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti.
Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Muy bien, cuando nosotros leemos este pasaje, esta historia bíblica, vamos a encontrar básicamente 4 personajes. El Señor, número 1, número 2, el centurión romano, número 3, los mensajeros, que son los ancianos judíos, y número 4, el siervo que estaba enfermo. Y el Señor lo podemos ver como el protagonista. Él es quien lleva el ritmo del relato, Él es quien va marcando, Él es el que acaba de predicar, es al quien está buscando, es al quien le piden este milagro, es el que va a la casa del centurión. En fin, el Señor es el que marca el ritmo y es el protagonista, como siempre, del relato. Después encontramos al centurión, que es el que hace la petición de la sanidad por su siervo que estaba enfermo, y es el que, o la persona que el Señor va a utilizar para dar una lección en este caso. Recordemos que el Señor siempre que hablaba, sobre todo a las multitudes, era para dar una lección, para enseñarnos algo, y es precisamente por lo que quedan estos registros en los evangelios. Así que el centurión es por medio de quien el Señor nos va a dar la lección. Los mensajeros o los ancianos judíos tienen un papel menor en esta historia, sirven básicamente solo como como los que transmiten el mensaje, como mensajeros como tal, no tienen mayor relevancia. Y solamente hacer una aclaración, ¿por qué tuvieron que ir los ancianos judíos a pedir hasta el Señor? Bueno, debemos recordar en el tiempo del Señor Jesús, los judíos y los gentiles no se llevaban para nada bien. Y un judío no podía entrar a casa de un gentil, en este caso el centurión romano era un gentil, era un no judío. Y el hecho de que el Señor Jesús, siendo judío, y no solamente judío, sino siendo una figura pública, una figura reconocida, fuera a la casa de un centurión, un gentil, era algo que estaba mal visto. Por eso es que los ancianos judíos tuvieron que intervenir, por eso es que ellos tuvieron que pedirle, digamos, este favor especial al Señor Jesús. Y por eso es que nos recalca aquí que el mismo centurión, cuando envía a los segundos mensajeros, le dice, mira, no soy digno de que entres a mi casa y ni siquiera soy digno de presentarme delante de ti, por eso es que yo no fui. Es lo que dice el centurión, solamente para hacer esta aclaración. Y el cuarto personaje que encontramos en el relato es el siervo enfermo, que realmente no tiene una participación directa, solamente se nos menciona que estaba muy enfermo, casi al borde de la muerte, y él es el que recibe el milagro de este relato. Así que esos son los 4 personajes que encontramos en esta parte de la Biblia. Ahora bien, ¿cuál es la enseñanza principal de este relato? Y la respuesta es evidente o es sencilla, sobre todo cuando consideramos de lo que hemos estado hablando en los últimos minutos. La enseñanza de este relato es acerca de la fe. Precisamente esa es la enseñanza, es lo que el Señor nos va a estar hablando en este relato de Lucas 7. Aquí en Lucas podemos ver cómo se cumple claramente lo que mencionamos en Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí lo podemos ver cumplido precisamente cuando vemos que este centurión demuestra su fe o habla acerca de la fe que tenía, y el mismo Señor Jesús no solamente queda complacido o agradado, sino que el relato nos dice que se queda maravillado por la fe que este hombre había presentado. ¿Por qué? Porque el mismo Señor dice, les digo que no había visto tal fe antes de este hombre. Este hombre es casi una eminencia, un erudito de la fe, por decirlo de alguna manera. Así que el Señor, dice el relato, queda maravillado por la fe de este centurión. Ahora, ¿qué era un centurión romano? ¿O quién era como tal? No conocemos el nombre de este centurión del relato.
no se nos vuelve a mencionar ni antes ni después, solamente sabemos que era un centurión que trataba bien, cosa extraña de hecho, pero que trataba bien a los judíos. De hecho, en el mismo relato se nos dice que les había construido una sinagoga a los judíos. O sea, podríamos decir que era un hombre de integridad, un hombre recto, un hombre que tenía unos buenos principios morales, una buena brújula moral. Y además de esto, y lo más importante, es que entendió realmente cómo funciona la fe, cómo es que debe funcionar la fe. Y un centurión romano, les decía, era una persona que tenía funciones militares, sí, estaba a cargo de una parte del ejército, de soldados, y también tenía una función administrativa. Tenía que ver por ellos, tenía que ver que fueran bien entrenados, que comieran, que estuvieran en sus diferentes lugares, en sus posiciones. Tenía esta función militar, este rol militar y rol administrativo. Ahora, contrario a lo que pudiéramos pensar, su nombre no proviene de que estuviera a cargo de 100 soldados. A veces pensamos que un centurión es una persona que está a cargo de 100 soldados y eso no tiene que ver. De hecho, el nombre centurión viene de su unidad. La unidad de un centurión se llamaba centuria y el jefe de la centuria se llamaba centurión. Por eso es que el nombre es centurión. ¿Cuántos soldados componían una centuria? Bueno, no se ponen de acuerdo los que saben. Algunos dicen que una centuria estaba compuesta por unos 30 hombres y otros dicen que posiblemente entre unos 80 hombres. Pero lo más probable es que variara entre 30 y 80 personas. Entonces el nombre de centurión, reitero, no viene porque él estuviera a cargo de 100 soldados, sino porque él estaba a cargo de una centuria que estaba compuesta entre 30 y 80 soldados. Ahora, el relato nos dice que el centurión pide ayuda a los ancianos judíos y ellos van con el Señor. Seguramente este militar se queda en casa esperando a que el Señor llegue. Y mientras el Señor está por llegar, Él está preparando todo lo que se necesita para la visita de Jesús. Y para asegurarse de que todo esté listo, seguramente Él comienza a dar algunas órdenes. Sabe que el Señor ya viene en camino y dice: oye, y tú prepara agua y prepara toallas para que estén en la puerta cuando lleguen mis invitados. Y tú, que la comida esté lista, asegúrate que todo esté bien y en orden para cuando vayamos a comer. Y tú, necesito que el siervo que el Señor viene a sanar esté cómodo para cuando Él llegue. Asegúrate de que todo esté bien, de que todo esté en orden. Y me imagino que posiblemente mientras él está haciendo esto, este centurión cae en cuenta de que si él, este centurión siendo un hombre con un rango y con una autoridad limitada, puede confiar en que las cosas sean hechas cuando él ordena que se hagan, ¿no podría este Jesús de Nazaret, este maestro, este profeta, tener más autoridad y hacer que las cosas sucedan sin ni siquiera ir a su casa? Tal vez este centurión cae en cuenta y razona: oye, si yo con esta autoridad limitada que tengo doy órdenes y se cumplen, ¿no será posible que este maestro, este Jesús, ordene algo y se ha cumplido? Así que manda un segundo mensajero, nos dice el relato, y explica su razonamiento al Señor, que era lo que leíamos. Le dice: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero yo soy un hombre que está bajo autoridad y que tengo gente bajo mi autoridad. Y yo le digo a este: ve y va, y yo le digo que haga y hace. Por lo tanto, si tú dices o determinas o das la palabra de que mi siervo sea sanado, yo creo que va a ser sanado. Y esa es la fe que nosotros deberíamos anhelar, llegar a tener. Esta es la fe que nosotros como creyentes deberíamos llegar a tener. Nuestro modelo, digamos, debería ser este centurión que con toda confianza y con toda seguridad dijo: yo, que soy una persona de autoridad, sé que las cosas se hacen si yo las ordeno. Así que si tú las ordenas, que eres muchísimo más grande, Dios, si tú pides que las cosas se hagan, tú que no tienes límites, que no tienes restricciones, entonces las cosas se harán. Y esa es la fe, reitero, que nosotros debemos buscar tener como cristianos. Y una pregunta ahora que nos lleva es: ¿cómo podemos tener una fe nosotros como la del centurión? En su formación como soldado,
Al centurión se le enseñó que él debería acatar órdenes, que eso era esencial. La obediencia de cada miembro de su unidad podría significar la diferencia entre la vida y la muerte de sus soldados, y en consecuencia él conocía la importancia de obedecer a sus superiores y a su vez que sus soldados lo obedecieran a él. Así que podemos ver y leer que su formación militar rigurosa y disciplinada del centurión romano fue la que le dio la perspectiva, fue lo que le ayudó a poder entender y poder demostrar la fe de la manera en que lo encontramos en el relato de Lucas 7. Así que ¿significa esto que nosotros tendríamos que ir y alistarnos en un ejército para tener una fe como la del centurión romano? Y la respuesta es no. No, nosotros no necesitamos ni debemos ir a alistarnos a un ejército. ¿Por qué? Porque ya estamos enlistados en un ejército. Porque nosotros ya, si somos verdaderos creyentes, hemos sido enlistados o enrolados y pertenecemos a la milicia del Señor. No necesitamos irnos a enlistar a ningún ejército porque nosotros ya somos parte de la milicia de Dios. Permítame mencionarle algunos versículos que nos pueden dar a entender cómo es que ya somos parte de esta milicia. Segunda de Corintios 10:4 nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí no dice las armas de la milicia de Dios o las armas de la milicia angelical. Aquí dice las armas de nuestra. ¿Y nuestra qué implica? A todos nosotros. El Señor ya nos está considerando como parte de su milicia. Un segundo versículo más, Efesios 6:11. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Revístanse de toda la armadura de Dios. Pregunta: ¿quién necesita revestirse de una armadura? Los que van a la guerra, los que están en batalla. No se pone una armadura a alguien simplemente por diversión, por hobby, por juego. Las armaduras son puestas porque estamos listos para ir a una batalla. Un versículo más. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Aquí el apóstol Pablo le comunica a Timoteo y también a cada uno de nosotros que cuando hemos aceptado al Señor, nos hemos enrolado a su milicia y hemos venido a ser como buenos soldados de Jesucristo. Y si queremos, como dice en lo que leímos, agradar a Dios, tenemos que, o no tenemos más bien que enrolarnos en los asuntos de la vida, sino que tenemos que agradar al que nos reclutó. Así que el Nuevo Testamento nos enseña que como creyentes estamos participando ya activamente, sea que lo sepamos o no, en la milicia de Dios. Y ahora nosotros como soldados de Jesucristo tenemos la responsabilidad de entrenarnos adecuadamente para esta lucha espiritual que estamos viviendo cada día. Y esto nos lleva de vuelta a la pregunta que hacíamos acerca del centurión. ¿Cómo podemos tener una fe como la del centurión romano? Y ya que fueron las disciplinas militares las que le ayudaron a poder manifestar esa fe al centurión, nosotros también vamos a usar la disciplina para poder manifestar la fe que necesitamos para Dios. El apóstol Pablo, en primera de Timoteo, capítulo 4, le recomienda a Timoteo lo siguiente: ejercítate para la piedad. Timoteo, ejercítate para la piedad. Otras versiones dicen: Timoteo, ejercítate para estar sometido a Dios. Y el ejercicio es una práctica que sirve para adquirir conocimiento y desarrollar habilidades. Y una constante repetición de un ejercicio conlleva al fortalecimiento del área ejercitada. Es decir, como veíamos hace un rato en la escuela dominical y decíamos, si yo ejercito los músculos de los brazos, mis brazos van a ser fortalecidos. Si yo ejercito los músculos de mis piernas van a ser fortalecidas. Pues bien, en nuestro caso, ya que el área ejercitada va a ser la fe, esperamos que esa fe sea fortalecida de la misma manera que por medios
naturales, nuestro cuerpo es fortalecido. Y para ser más específicos, ¿cómo nosotros nos vamos a fortalecer? ¿Cómo es que vamos a ejercitarnos? Pues bien, esto lo logramos nosotros por medio de lo que se conoce como las disciplinas espirituales. ¿Qué son las disciplinas espirituales? Permítame darle una definición sencilla. Y las disciplinas espirituales son prácticas que se encuentran en las Escrituras que promueven el crecimiento espiritual entre los que creen el Evangelio de Jesucristo. Una vez más, son prácticas que se encuentran en las Escrituras que promueven el crecimiento espiritual entre los que creen el Evangelio de Jesucristo. Y esta frase como tal, disciplinas espirituales, se compone de dos palabras. Y como les mencionaba también ya, son disciplinas, ¿por qué? Porque requieren de nuestra participación activa, constante y comprometida. Por eso es que son disciplinas. Y son espirituales porque son efectivas solo si tienen la acción directa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Son disciplinas porque requieren de nuestra participación activa, constante y comprometida. Y son espirituales porque son efectivas solamente cuando hay una acción del Espíritu Santo en ellas. Y una segunda pregunta, ¿cuáles son entonces estas disciplinas espirituales? Y las listas pueden variar, algunas pueden ser más largas, otras más pequeñas, pueden contener diferentes elementos, pero las más tradicionales, por decirlo de algún modo, las que la iglesia ha adoptado ya a lo largo de los años, son las siguientes. 5 son las disciplinas más aceptadas a nivel general y son la oración, la lectura de las Escrituras, el estudio de las Escrituras, el ayuno y la adoración. Una vez más, la oración, la lectura, el estudio de las Escrituras, el ayuno y la adoración. Y en esta mañana, por motivos de tiempo, no vamos a profundizar en cada una de ellas. Estas disciplinas espirituales las vamos a estar viendo en las próximas clases de la escuela dominical, así que le invitamos a venir. Y posiblemente en un futuro podríamos hablar en una predicación acerca de ellas, pero ya veremos nuestro calendario de predicaciones. Pero sí quisiera mencionarlas de manera rápida, un vistazo muy panorámico de lo que es cada una de ellas y darles un contexto bíblico de dónde las sacamos estas disciplinas espirituales. Y dijimos que la primera es la oración. Y en la oración nosotros tenemos que recordar, orar diariamente. Como creyentes se espera que nosotros oremos, no de vez en cuando, no solamente los domingos o no solamente por los alimentos, sino que se espera que nosotros oremos diariamente y no solamente como una repetición mecánica, haciendo siempre la misma oración y orando siempre por las mismas cosas. No, sino que se espera que nosotros oremos como si fuéramos a platicar con Dios, y en esa plática nosotros debemos buscar ser transparentes en todo. Debemos ser transparentes con lo que sentimos, debemos ser transparentes con lo que estamos viviendo, con nuestros miedos, con nuestras angustias, con nuestros temores, pero también con nuestras felicidades, con nuestros logros. Cuando vayamos a Dios y oremos, tenemos que hablar con Él. Tenemos que platicar con Él. También debemos usar la oración como un medio de pedir dirección, para pedir ayuda, para pedir perdón. Y cada una de nuestras necesidades diarias pueden ser presentadas y llevadas en oración. Por eso es que la oración es una disciplina espiritual. El versículo que encontramos aquí, uno de los versículos que nos ayuda a entender esto, es Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4:6 dice: por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y hay otro versículo que es uno de los más cortos de la Biblia y que también es uno de los más conocidos y que nos insta a orar constantemente, que es: orad sin cesar. Así que podemos ver que en las Escrituras podemos encontrar un fundamento sólido para esta disciplina espiritual. La segunda y tercera disciplina, como tiene que ver con las Escrituras, las vamos a mencionar juntas. La segunda es la lectura de las Escrituras.
Y si en verdad creemos como creyentes que la Biblia es la palabra de Dios, debemos entonces tratarla como tal. La lectura cotidiana de la Biblia nos ayuda a conocer mejor al Señor. Nos ayuda a encontrar consejo, consuelo, ánimo, paz, sabiduría y en fin, los recursos que tenemos en la Biblia son prácticamente ilimitados y en ella podemos encontrar básicamente todo lo que necesitemos según sea nuestra condición y según sea nuestra situación. Así que si nosotros realmente creemos que la Biblia es la palabra de Dios, debemos leerla con ánimo constantemente. Les he dicho esto en otras ocasiones. ¿Quiere usted escuchar audiblemente la voz de Dios? Lea la Biblia en voz alta. La tercera disciplina espiritual es el estudio de las Escrituras. Y si bien es cierto que la lectura es buena, que es el punto anterior, no es suficiente. Necesitamos estudiar la Biblia. Y esta tarea de estudiar las Escrituras no es algo limitado o exclusivo para pastores y predicadores, sino que es para todos los creyentes en la medida de nuestras posibilidades, ya sea intelectuales o incluso económicas, pero cada uno de nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad no solamente de leer, sino también de estudiar la palabra de Dios. Un cristiano que lee pero no estudia la Biblia es como alguien que come pero que nunca ha aprendido a cocinar. ¿Y qué va a pasar el día que no haya quien le cocine a esa persona? Sabe comer pero no sabe cocinar. Y cuando no haya nadie que le cocine, ¿qué va a pasar? O se enseña a cocinar o se muere de hambre. Así que más nos vale aprender a cocinar y preparar nuestro propio alimento espiritual también a cada uno de nosotros. Y el versículo que encontramos en esto también es un versículo conocido, segunda de Timoteo 3:16, que dice de esta manera: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que por lo tanto, y viendo esto, que la Escritura, la Biblia, es inspirada por Dios y que tiene diferentes usos, por lo tanto tenemos que buscar leerla y estudiarla como disciplinas espirituales. La cuarta disciplina espiritual que hablaremos en esta mañana es el ayuno. Y tenemos que dejar en claro que el ayuno no es una huelga de hambre, ni es que tratemos de convencer a Dios por medio de la lástima y Él vea que ya tenemos 5 días sin comer y entonces mande a que se cumpla lo que estamos pidiendo. El ayuno no es eso. El ayuno es una práctica en la cual nosotros voluntariamente nos privamos de alimento físico, de comida y de bebida con la finalidad de encontrar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros ayunamos es una manera en la que le estamos diciendo al Señor: Dios, para mí es más importante recibir tu consejo que recibir una buena comida. Para mí, Dios, es más importante escuchar lo que tú tienes, escuchar tu dirección, que comer una buena comida. De eso se trata el ayuno. Y de hecho, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no encontramos ningún versículo que nos lleve o que nos mande a ayunar. Por lo tanto, podríamos decir, bueno, el ayuno no puede calificar como una disciplina espiritual, puesto que no tiene un mandamiento como tal en la Biblia. Sin embargo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, en uno de los versículos dice, y el Señor Jesús dice: y cuando ayunen. En Mateo 6, cuando el Señor precisamente está hablando y enseñando acerca del ayuno, dice: y cuando ayunen. Y aunque no hay ningún mandamiento específico que nos envíe a ayunar, esta parte, esta porción, da a entender que el Señor daba ya por sentado que nosotros los creyentes tendríamos que ayunar cotidianamente. Y por lo tanto, ¿qué dice Él? Cuando ayunen. ¿Cada cuándo? Bueno, es excelente que el Señor nos dijera: los creyentes tienen que ayunar todos los días.
o una vez por semana, o 2 veces por mes, o 5 veces por año. No hay ningún versículo que nos dé una cantidad de días o de ayunos obligatorios por año. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que algunos podían hacer más, otros menos, otros más seguido, otros no tanto, por condiciones físicas, por cuestiones de salud, etcétera. Así que el Señor no da un mandamiento específico. ¿Por qué? Porque esto va de manera independiente. No obstante, Él sí espera que sus hijos ayunen, y lo único que deja escrito, es y cuando ayunen. ¿Y cuándo debemos ayunar? Cada uno de nosotros deberá decidirlo. El último punto de las disciplinas espirituales es la adoración. Y la adoración como tal va más allá solamente de los cantos o de los instrumentos musicales. Muchas veces cuando escuchamos la palabra adoración, lo primero que nos viene a la mente son cantos, como dicen por ahí, de los lentos, y creemos que eso es adoración, pero eso solamente es una forma, una manera de adorar a Dios. Si bien es cierto que la música puede formar parte de la adoración, a lo que nosotros nos referimos en esta mañana cuando hablamos de la adoración en el contexto de las disciplinas espirituales, es de reconocer la grandeza de Dios, su bondad, su misericordia y cada una de las virtudes que podamos encontrar y experimentar de nuestro Dios en nuestros diferentes días, en nuestro diario vivir. Y nosotros podemos adorarlo, sí, con un canto, pero también podríamos adorarlo, no sé, con un poema, o a través de una oración, o cuando vamos a nuestro trabajo y lo hacemos con excelencia, o cuando leemos la Biblia, o cuando le agradecemos a alguien por una buena comida. En fin, nosotros podemos adorar a Dios de diferentes maneras y no solamente a través de la música. Un agradecimiento puede ser mental, puede ser expresado en voz alta. La adoración reconoce las virtudes de nuestro Dios de diferentes maneras. Efesios 5, del 19 al 20, dice: hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que adoramos a nuestro Señor no solamente cuando cantamos, sino también cuando somos responsables, cuando agradecemos, cuando oramos, cuando leemos, cuando hacemos las cosas realmente para agradar a Dios. Esa es una manera en la que adoramos al Señor. Así que ya entrando en la recta final y recapitulando en esta mañana, hemos hablado que el Evangelio es fe en el Señor. Punto 1. Punto 2, sin fe es imposible agradar a Dios. Y punto 3, la fe del centurión romano es una fe digna de ser imitada. Y entonces, una vez más con esta pregunta, ¿cómo podemos tener una fe como la del centurión romano? Con ayuda del Señor, por medio de las disciplinas espirituales, si las tomamos realmente en serio y las practicamos de manera cotidiana, pronto podremos ver nuestra fe fortalecida en el Señor. Pero para ello tenemos que tomar realmente en serio estas disciplinas espirituales: la oración, la lectura y el estudio de las Escrituras, el ayuno y la adoración. Y por último, quiero hacer una aclaración. Las disciplinas espirituales sirven, sí, para fortalecer nuestra fe, pero ellas no producen fe. Si nosotros creemos o pensamos que si leemos mucho y oramos constantemente y estamos desarrollando estas disciplinas y que por medio de ello nuestra fe va a ser creada, ese es un error. Las disciplinas espirituales sirven para fortalecer nuestra fe, pero ellas no producen fe. El único que produce fe real y verdadera es el Señor. En Hebreos capítulo 12, ahí terminando el capítulo de la fe, en continuación dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El Señor Jesús es aquel que produce la fe en nosotros, que la desarrolla en nosotros y que por medio de las disciplinas espirituales fortalece la fe en nosotros.
Pero tenemos que mirar al Señor, tenemos que poner o tener nuestros ojos bien puestos en el Señor. No en nuestras disciplinas, no en que oramos mucho o leemos constantemente o estamos estudiando o que ayunamos cada tercer día. Eso está bien para fortalecer la fe, pero eso no produce fe. Si queremos que la fe no se marchite, si queremos que la fe continúe viva, si queremos estar realmente aferrados a la fe, tenemos que mirar al Señor constantemente. Y siempre he dicho que para mí, en la Biblia, hay un hombre que tiene la fe más grande de todas. Y no es el centurión romano que hablábamos en esta mañana. Tampoco es Moisés, o David, o Pablo, o Pedro. Yo siempre que voy a la Biblia, a las Escrituras, y paso por esta porción donde nos habla acerca de este hombre, yo siempre digo, este hombre de verdad que tenía fe. Pero no cualquier fe, no una fe pequeña, tenía una fe enorme. Y me refiero al ladrón que estaba junto a la cruz. Y yo digo que es el hombre que tenía la fe más grande. ¿Por qué? Porque mi pregunta es, ¿cómo tuvo fe? ¿Qué lo llevó a este hombre, a este ladrón que estaba junto a la cruz, a tener fe en el Señor? Yo entendería si me dijera el relato que él estaba crucificado y de pronto pasa el Señor y cuenta una parábola de las más hermosas. Podría entender, bueno, es entendible que de ahí viniera la fe. Yo podría entender que él estuviera crucificado y de repente el Señor, con miles de personas atrás, llevara y volviera a multiplicar los panes y los peces, y este hombre crucificado lo viera y diría, bueno, lo entiendo, hay algo que justifica, digamos, que tenga fe. Pero no había milagros, no había ángeles, no había parábolas, no había relatos, no había nada de eso. Y una vez más me pregunto entonces, este hombre, este ladrón junto a la cruz, ¿qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que hizo que se despertara esa fe? Y yo no lo sé a ciencia cierta, pero la Biblia sí nos dice que es lo que acabamos de leer. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y este hombre, a punto de morir, crucificado, me imagino que voltea a uno de sus costados y lo único que puede ver es a este Señor, Jesús, más golpeado que él, completamente desfigurado, con una corona de espinas, con un letrero que dice aquí el rey de los judíos. Pero algo, a pesar de todo, a pesar de que esto podríamos pensar que no es un ambiente propicio para generar la fe, pero algo genera y despierta y forma la fe en este hombre. ¿Y qué es? Que él tenía puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que es posible que en este día, en estas últimas semanas, tus circunstancias hayan sido difíciles. Es posible que hayas pasado por alguna pérdida, por algún dolor, por alguna situación complicada y tu fe se vea tambaleando, tu fe se vea comprometida, tu fe esté a punto de ser destruida. Es posible que eso esté pasando en tu vida. Sin embargo, yo, aunque te recomiendo que apliques las disciplinas espirituales para fortalecer tu fe, y eso es importante, y eso tenemos que practicarlo nosotros como creyentes de manera constante, a pesar de eso, mi mayor recomendación, y no mía, sino de la Biblia, es que pongas tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros. Porque aún un ladrón moribundo, sin ningún mérito y sin ninguna cualidad, cuando puso sus ojos en el Señor, la fe fue desarrollada. Y el relato nos dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si el Evangelio es fe en el Señor, y sin fe es imposible agradar a Dios, y si tu fe ha estado débil, ha estado tambaleante, ha estado flaqueando últimamente, busca comprometerte con las disciplinas espirituales que hemos mencionado. Busca orar constantemente, leer y estudiar la palabra de Dios, ayunar cuando sea debido y adorar a Dios en todo tiempo. Pero más allá de esto, una vez más,
Pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y quién sabe, tal vez cuando estemos ahí nos encontremos a un ladrón que murió junto al Señor en una cruz. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de estar aquí. Y en esta hora, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a fortalecer nuestra fe. Tú conoces cómo está la fe de cada uno de nosotros. Algunos de nosotros tenemos la fe golpeada, se está tambaleando, está a punto de romperse por completo. Pero Señor, queremos pedirte tu ayuda para que podamos comprometernos con estas disciplinas que acabamos de escuchar. Que busquemos el tiempo para orar, para leer, para estudiar, para ayunar y para adorarte. Pero más allá de esto, y una vez que nos comprometamos, Señor, que no olvidemos colocar nuestros ojos en ti. Pues tú eres el autor y el consumador de la fe, tú eres el principio y el final, tú eres el alfa y omega de la fe. Tú eres el que pone en nosotros la fe, tú eres el que desarrolla y hace crecer en nosotros la fe, y tú eres el que realmente culmina la fe en nosotros, Señor. Así que no permitas que quitemos nuestros ojos de ti, Señor Jesús. Padre, también quisiera pedirte en esta hora que bendigas a mis hermanos en este día, en esta semana, que los lleves con bien, que bendigas sus actividades, que los guardes, que los protejas. Gracias por cada uno de ellos, y en tus manos nos ponemos porque no hay mejor lugar para estar. Que, como hemos estado hablando, que podamos realmente tener esa confianza en el Evangelio, ese compromiso total en el Evangelio y esa fe en ti, Señor, en el Evangelio. Que estas tres situaciones se desarrollen realmente en nuestras vidas, y de esta manera podamos comprender de una mejor manera y a cabalidad lo que significa tus buenas noticias, lo que significa el Evangelio de Cristo. Te pedimos esto, Señor, por favor, en el nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén.